Ahora nosotros estamos en comunicación vía Zoom con el presidente de la Federación Médica Peruana del Perú, Godofredo Talavera. Bienvenido, señor Talavera, doctor Talavera, a Las Cosas por su Nombre. Sí, Karina, buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros ya sabíamos que no eran los 67.000, 66.000 de las cifras oficiales que nos venían dando, sino que eran muchas más. El SINADEF decía cifras mucho más duras. Ahora ya vamos a tener las cifras más reales, con mucho más transparencia. Este gobierno ha transparentado más, lo ha puesto más en limpio, blanco y negro, duras, pero como son. Esto beneficia, ¿no? Porque sabemos qué terreno vamos pisando. Sí, realmente nosotros estábamos seguros que no eran las cifras oficiales. Muchas veces lo dijimos que eran las cifras que daba el SINADEF y esperemos pues que ahora se han corregido las cifras. Lamentablemente pasamos a ser el primer país en el mundo en mortalidad. Esperemos pues que se dé oxígeno en los lugares que aún falta, que se haga la adquisición de camas UCI lo más pronto, y algo que lo venimos repitiendo y exigiendo es que se reactive el primer nivel de atención. No puede ser que hasta ahora no tengamos un primer nivel de atención activo para poder atender pacientes de casos leves a moderados con concentradores de oxígeno y poder atender otras patologías diferentes al COVID, ya que propiamente en este momento se ha dejado de atender. ¿Por qué usted me dice que todavía no está reactivado el primer nivel de atención? Y yo ayer leía en algunas informaciones cuando Keiko Fujimori dijo que iba a reactivar el primer nivel de atención, varias voces salieron a rectificarla en vías redes sociales y decían que efectivamente el primer nivel de atención ya estaba reactivado. ¿Por qué usted dice que no está reactivado? En la práctica se ha reactivado poco, se ha reactivado mal, no está reactivado. ¿Nos podría describir la situación? Bueno, en realidad el primer nivel de atención, nosotros no tenemos la atención al 100%. Se han dejado de atender más o menos la mitad de los centros de salud y hasta ahora se sigue sin atender. Los niveles 1, 1, 1, 2, ¿no? Y muchos 1, 3 actualmente no tienen médicos. Se han ido los médicos al 1, 3 y al 1, 4. Entonces, por eso es que decimos que no se ha reactivado. Nosotros quisiéramos que todos los centros 1-3 atiendan mínimo 12 a 24 horas y los únicos 1-4, 24 horas. Los 1-2 deberían tener médico mínimo 12 horas. Eso es lo que se pide y se ha dicho, y es por eso que se habla pues, de reactivar. Nos falta, como le digo, más de 4.000 centros que no tienen médico en este momento. Cuando usted nos habla del 1-1, 1-2, 1-3, ¿eso qué quiere decir? ¿El 1-1 es la posta? ¿El 1-2 qué es? El 1-1 es el centro más pequeñito. El 1-2 es el que ya se puede atender un médico, una enfermera. El 1-3, muchos de ellos atienden hasta partos. Atienden 12, como le digo, y algunos 24 horas. Y el único 1-4 debería atender las 24 horas. Debe contar también la atención de partos, se debe dar oxígeno, se mencionó desde hace tiempo atrás que se iba a poner oxígeno en los niveles, en el 1-3 y en el 1-4, para poder aliviar a los hospitales con los casos leves a moderados de COVID. Y no se ha hecho hasta ahora eso de poner concentradores en el primer nivel de atención. Entonces, ese es lo que debíamos hacer en forma inmediata. Y además de traer vacunas lo más pronto, ya hemos visto que estamos vacunando a menos de 100.000 por día, ¿no? Algunos días hemos llegado a las justas, pero en promedio es 70.000. Nosotros para terminar el año con los 24 millones de peruanos vacunados, que son 2 dosis, o sea, cerca de 50 millones de dosis, se requiere vacunar cerca de 300.000 al día. Eso debería ser. Sin embargo, sabemos que en este momento no hay las vacunas, en julio van a llegar incluso menos que junio y esperemos para agosto, septiembre lleguen en mayor cantidad las vacunas. Doctor Godofredo Tábara,
Dígame, Talavera, discúlpeme, dígame por favor, ¿esto es posible que pase? Es decir, está bien que los médicos y los enfermeros reclamen sus derechos, pero lo pueden hacer en plena vacunación cuando las personas están esperando horas de horas. Hemos visto que en realidad hay un desorden, ¿no? Y hay una ansiedad por los adultos mayores de vacunarse de una vez y hacen colas desde las 3 de la mañana, lamentablemente. Pero si hay disconformidad, lo deben hacer no paralizando la vacunación, ¿o me equivoco? Sí, totalmente de acuerdo que ha habido una desorganización y yo creo que las formas de protestar, existen múltiples formas, pero en este caso no podemos perjudicar la vacunación. Si bien es cierto, ha sido 1 hora y 20 minutos, pero en realidad no debería existir ningún minuto de paralizar la vacunación, porque como vemos hay una desesperación de toda nuestra población por vacunarse. No se hace adecuadamente los cronogramas, no se informa y vemos que en el caso de las enfermedades raras muchos acuden y al final no están en la lista. Entonces debe haber mayor organización y por supuesto respecto a la paralización estamos en contra de esta. Yo soy uno de los que más organiza paralizaciones, pero sin perjudicar la atención, sobre todo de aquella gente que está para vacunarse, ¿no? Esperemos que ya se ha solucionado y no se vuelva a repetir, en este caso, sobre la vacunación. Le quiero preguntar sobre lo que ayer han dicho los candidatos. Keiko Fujimori ha dicho que va a dar un bono de 10.000 soles para las familias de estos 180.764 muertos, fallecidos por COVID-19. Yo no sé en realidad si se va a poder hacer por la cantidad de dinero que esto representa. También ha dicho que se va a evaluar un aumento de remuneraciones y cumplir con el pago de las deudas a los trabajadores de la salud. Pedro Castillo ha dicho por su parte de que él va a levantar las banderas de los trabajadores, que él es un sindicalista y que lo va a hacer, pero algo que llamó la atención es que ha dicho que va a implementar hospitales materno-infantil en cada región. ¿Se necesita en cada región? Bueno, en realidad acá tenemos solo un hospital materno-infantil, que es la Maternidad de Lima, es el instituto, y el hospital de San Bartolomé, ¿no? Son dos. Sí se podría hacer uno en cada macro región, uno en el norte, centro, sur, oriente, pero de ahí a hacer uno en cada región me parece que es demasiado, no se podría dar la atención de calidad. Respecto al bono, sabemos que haciendo algún tipo de préstamo, ¿no? Se podría hacer. En realidad el bono en total suma menos del 0.3% de un punto del PBI, o sea, es de repente factible. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una deuda que nos tienen desde el 2020, que no se cumple con los trabajadores de salud, la tercera fase de la escala salarial, y del 2021 la cuarta fase. Esperemos pronto nuestro ministro actual pueda cumplir. Sabemos que ha hecho un proyecto de ley nuevo, lo hizo la doctora Macetti el 18 de enero, lo entregó al Ministerio de Economía, sin embargo no hubo respuesta. Esperemos que en esta oportunidad el que ha hecho el ministro Ugarte tenga respuesta. Es un reconocimiento a todos los trabajadores de salud, son compromisos pactados mucho antes de la pandemia. Hemos esperado más de un año, año 5 propiamente, ya estamos en junio, año 6 meses. Entonces creemos que es algo de justicia y esperemos pues que se pueda cumplir con la tercera fase de la escala salarial mínimo con este gobierno y la cuarta con el que entre. Además, no hemos tenido nombramiento, no hemos tenido ascenso, no hay cambio de grupo ocupacional. Hay 7 proyectos que ya están hechos para este cambio de grupo ocupacional y hasta ahora no lo aprueba el Ministerio de Economía. Y están trabajando diferencia muchísimo, de ¿no? 3 millones. Y están trabajando muchísimo por una diferencia de 3 millones, imagínense. Y están trabajando mucho. Y hay otra cosa de las propuestas de Keiko Fujimori. Ha dicho que va a hacer 3 centros oncológicos en el norte, en el centro, en el sur, y que va a terminar con todos los hospitales inconclusos. ¿Esto sí se puede hacer? Nosotros sí debería aumentarse el presupuesto, hacer hospitales, tenemos una necesidad enorme, ya lo ha calculado incluso la Defensoría, nos falta cerca de 40.000
millones de soles en hospitales, que eso significa más o menos cerca de 100, depende del tamaño, y tenemos que renovar infraestructura aquí en Lima, por ejemplo, el Loaiza, 2 de Mayo, San Bartolomé, el Hospital del Niño, Sergio Bernales, Cayetano Heredia, propiamente todos los hospitales grandes de Lima son declarados inhabitables por Defensa Civil, la municipalidad. Entonces necesitamos una renovación de infraestructura. Respecto a los hospitales oncológicos, hay que recordar que ya tenemos en el norte, centro y sur, de repente hacer uno en el oriente y de repente otro más en el sur y norte, ¿no? Yo creo que ahora es factible y es necesario, no podemos sacrificar a nuestros pacientes viajando, muchos de ellos no teniendo dónde dormir, no teniendo ningún alojamiento, dónde comer, entonces se necesita llevar la salud a las regiones, sobre todo a las macroregiones, y eso yo creo que también es factible hacer, así como un materno infantil, un hospital oncológico. Muy bien, muchísimas gracias. Fue el doctor Godofredo Talavera, el expresidente de los Médicos del Perú. Muchísimas gracias por estar aquí.